La serie de monedas conmemorativas de 20 pesos es una de las más populares y queridas en México, y hoy tenemos una de las más buscadas. Si tú tienes guardada esta moneda del centenario de la Fuerza Aérea, considero muy importante que hoy mismo veas sus detalles, significado y sobre todo el precio actual en que esta moneda se puede vender. Muchos somos a los que nos gusta en especial la familia de monedas conmemorativas de 20 pesos e intentamos completarla y tenerlas todas. Hoy tenemos una de las más buscadas y es muy interesante el significado de su diseño. Esta es la moneda del centenario de la Fuerza Aérea Mexicana. Mira qué bonita es. Como verás, el diseño es muy bonito y llamativo, y lo primero que nos llama la atención está justo al centro. A mí en lo particular me atrae mucho ese triángulo invertido y el ala de un ave que parece brotar al lado derecho. El significado del ala es muy directo, ya que hace alusión a las aves, a la habilidad de volar que los humanos siempre han codiciado, y ya que la moneda conmemora a la Fuerza Aérea, queda perfectamente en este diseño ocupando casi la mitad de esa parte central de la moneda. Pero lo que no es tan evidente es ese triángulo invertido. Dime algo, ¿ya lo habías visto antes? Pues después de revisar un poco los símbolos referentes a la Fuerza Aérea Mexicana, encontré que se trata de la escarapela aeronáutica o escarapela aérea, la cual es el emblema aeronáutico militar de nacionalidad y que se usa en las fuerzas aéreas a nivel mundial como un distintivo para mostrar la nacionalidad en los aviones o aeronaves. Se usan estas escarapelas porque facilitan el distinguir una aeronave aun cuando ésta va a alta velocidad, lo que no ocurre con símbolos más elaborados como banderas que podrían confundirse o ser muy difíciles de distinguir en objetos volando muy velozmente. La Fuerza Aérea Mexicana usa este triángulo con centro en verde, luego el color blanco y el contorno más exterior en rojo. Aquí te muestro algunas de otros países y algunos aviones mexicanos. Para completar el diseño del centro de la moneda tenemos el número 100 y una estrella indicando que se está conmemorando el centenario de la Fuerza Aérea Mexicana, la cual inició en 1915 como la Flotilla Aérea del Ejército Constitucionalista y después en ese mismo año fue decretada oficialmente como arma de aviación militar por el general Venustiano Carranza. Y es por todo esto que tenemos las fechas 1915 y 2015 cumpliéndose los 100 años desde su decreto. Aún en el centro de la moneda, pero en su área más externa, podemos ver en la parte superior la leyenda en mayúsculas que dice Fuerza Aérea Mexicana y en la parte inferior una leyenda en letras mucho más pequeñas que dice Salvaguardando el Espacio Aéreo Nacional. Como verás, es bastante interesante todo el diseño. Yo al inicio lo noté muy simple, pero ya viendo su significado, me ha parecido bastante acertado. Ahora bien, ya en el anillo perimétrico podemos ver en la parte superior, en mayúsculas, la leyenda de la denominación de 20 pesos. Y en la parte baja, esta misma pero en formato numérico. A la izquierda, la fecha de acuñación, que ya habíamos visto que es 2015. Y del lado derecho, la ceca de la Casa de Moneda. Si inclinamos la moneda, descubrimos que tiene un canto estriado discontinuo y que me parece bastante agradable a la vista. Incluso en fotografía macro se aprecia de manera bastante atractiva. Y si podemos ver el reverso, al tiempo que también exploramos un poco de sus detalles técnicos, ayudándonos por la aplicación oficial Numismat, podemos ver que esta moneda mexicana tiene un código de catálogo KM969. Pertenece a la familia C de monedas. Es circular, mide 32 milímetros de diámetro y pesa 15.9 gramos. Su parte central está compuesta por cuproníquel y el anillo perimétrico es de bronce aluminio. Lo que llama la
atención es que se acuñaron solo 5 millones, así que no es tan abundante como hubiéramos pensado, y por eso, aunque se ve con facilidad en grupos de internet, no es con tanta frecuencia, pero los precios no deberían ser tan altos. Si acaso unos 80 pesos sería un precio aceptable por ella. Digamos que yo no la compraría por más de 100 pesos. Ahora bien, algo que no mostré al inicio es que esta moneda, aunque se podía encontrar en bancos o circulando cuando se compraba directamente en el Banco de México, esta venía con un blister con información básica de la pieza y ya venía con una cápsula plástica, y es justamente como a mí me tocó adquirirla. Está bastante atractivo el diseño, con tonos azules y ese patrón como de camuflaje militar que le da un buen toque a la vista, y la leyenda Centenario de la Fuerza Aérea Mexicana 1915-2015. Al girar el folleto tenemos los datos técnicos que ya comentamos. Para quien le gusta coleccionar, yo recomiendo mucho tenerlas con su blister como originalmente las vendió el Banco de México, pero no es algo obligatorio. Yo además tengo muchas otras sin el blister y no me quita el sueño tenerlas desnudas. Por mi cuenta les he conseguido su propia cápsula y con eso me es suficiente. ¿Tú qué opinas? ¿Las prefieres con todo y su blister original? Para hacer una comparativa, a lo largo del video he mostrado algunas otras de esa misma serie de conmemorativas, y se puede observar cómo la familia C es circular y la familia C1 es dodecagonal, y con mayores medidas de seguridad como el microtexto y la imagen latente, pero aún así ambas familias muy hermosas. Incluso tengo aquí una de 50 nuevos pesos para contrastar el tamaño y ver cómo antes teníamos estos monedones de dimensiones mucho mayores y con centro de plata, y ya en la actualidad cuando más llegamos a las de 20 pesos. Aún así es una colección muy bonita y es muy recomendable tanto para quien apenas inicia en el coleccionismo como para quien ya tiene experiencia en la numismática. Recomiendo reunirlas todas. Agradezco a todos los que llegaron hasta este punto del video. Son los verdaderos amigos del canal, así como también envío un agradecimiento especial a los amigos que han adquirido una membresía del canal. Gracias a ellos y su apoyo moral es que seguimos adelante revisando una nueva pieza cada semana. A todos en general les envío un gran saludo y recuerden siempre apreciar las monedas y billetes más que por su valor económico, por su valor histórico, artístico y cultural. Esto es Numismat.